Finalmente se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Te quiero contar los ejes principales y algunos temas que te sugiero sigas bien de cerca. Uno de los ejes centrales tiene que ver con la reducción del déficit. La reducción del déficit se sustenta principalmente en la reducción de gastos, sobre todo en lo que tiene que ver con subsidios a la energía. La idea es que la reducción represente 0,6 puntos porcentuales del PBI. Sin embargo, los cálculos de CEPA estiman que la propuesta realizada solo reduce 0,2. Y además, el escenario internacional de precios crecientes, sobre todo en lo que tiene que ver con el gas, hace aún más complicada la meta que el fondo le exige a la Argentina. La segunda cuestión tiene que ver con cuánto se reduce el déficit a través de incrementar la recaudación. En la propuesta asciende a 0,1 del PBI. Este incremento de la recaudación se relaciona con el revalúo inmobiliario, pero particularmente para 2022 está vinculado a un incremento de la recaudación de bienes personales relacionado con una modificación en la evaluación de los bienes inmuebles de la ciudad de Buenos Aires. Un dictamen del 2018 establecía la desvinculación de lo que se llama evaluación fiscal homogénea a un coeficiente que la acercaba el valor a la cotización de mercado. Este dictamen se contraponía a otro dictamen del 2013 donde la FIP había atado justamente estos dos valores. La decisión del organismo hoy es retornar al dictamen 2013. En tercer lugar, lo que no tiene el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es la extensión del aporte extraordinario a las grandes fortunas. Esa hubiese sido una buena herramienta de financiamiento para reducir el déficit. De hecho, el Fondo Monetario Internacional promovió un esquema de este tipo justamente en Ecuador en un contexto de características similares. En Ecuador se implementó un incremento al impuesto a la renta para aquellos que cobran más de $2.000 y que va del 15 al 37%. Pero además implementó un impuesto al patrimonio similar al aporte extraordinario para aquellos que tienen más de $1 millón de patrimonio. Y finalmente se implementó un impuesto a la renta de las sociedades para aquellas empresas que tienen un patrimonio superior a $5 millones y que aportarán 0,8% de su patrimonio. Resulta paradójico que los más ricos de la Argentina hayan hecho un aporte para atender parte de los gastos de la pandemia y que no hagan un aporte similar para atender los problemas derivados de un acuerdo que tiene mucho que ver con el incremento de la rentabilidad de sus propias empresas. El acuerdo tampoco incluye ningún mecanismo donde el fondo ayude a la Argentina a que retornen los dólares fugados. Hace pocos días atrás y a raíz de la guerra de Rusia con Ucrania, el premio Nobel Paul Krugman mencionó la necesidad y la decisión política que habría que tener para hacerse de los dólares fugados de los oligarcas rusos. Es evidente que la decisión política a nivel global sería una muy buena herramienta que permita a los países como el nuestro acceder a los dólares fugados. En cuarto lugar, te sugiero seguir muy de cerca todo lo que tiene que ver con la soberanía de nuestro país en relación al acuerdo con el fondo. En primer lugar, en relación a la revisión trimestral que realizará el organismo para aprobar cada uno de los desembolsos que necesita la Argentina para estirar los plazos finalmente de este acuerdo. En segundo lugar, en una cuestión que se habló muy poco, que es la cláusula de consulta. ¿Qué es esto? Es que básicamente frente a la decisión de implementar determinadas políticas en materia económica, la Argentina tiene la obligación de consultarle al organismo. Por ejemplo, si nuestro país decidiera pagarle un bono a los jubilados, debería aprobarlo justamente el Fondo Monetario Internacional. Y además, el memorándum menciona 13 compromisos y 5 trabajos conjuntos que debe realizar nuestro país con el staff del fondo para establecer determinadas políticas de mediano plazo. Te agrego 2 cosas más. Jubilaciones y empleo público puede ser leído de doble manera. Por un lado, en el caso de las jubilaciones, no hay reforma previsional y esto es una gran noticia. Sin embargo, se menciona la realización de un trabajo en el transcurso del 2022
que establezca los límites a la sustentabilidad del sistema previsional. Esto es preocupante dado que conocemos cómo piensa el organismo en relación a la cuestión previsional. Y en el caso del empleo público, el análisis es similar. No hay pedido de recorte de la plantilla de empleados públicos ni del salario. Sin embargo, dado que este segmento de los trabajadores ha perdido más del 20% de su poder adquisitivo entre 2015 y 2019, la recuperación en el contexto del memorándum parece francamente lejana. Y finalmente, ¿aporta este acuerdo a mejorar la vida de los argentinos? En un país donde en buena medida la distribución del ingreso se logró a través de la herramienta fiscal, el condicionante sobre justamente esta herramienta que plantea el memorándum condiciona fuertemente las posibilidades de mejorar la vida de los argentinos. Soy Hernán Lecher y este fue un nuevo capítulo de Un Café con Lecher para c5n.com.